Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. La Corte Nacional de Justicia se bloquea frente a la elección de su máxima autoridad y ante la ausencia de votos y consensos, la decisión deberá esperar. Iván Saquicela busca una prórroga y Daniela Camacho la sucesión por antigüedad. La Corte podría caer en acefalía. Ninguno de los tres candidatos a presidir la Corte Nacional de Justicia logró los 12 votos necesarios de los 15 jueces titulares con opción a voto. En la votación que se creía definitiva, Iván Saquicela tuvo 9 votos y Daniela Camacho alcanzó 6. Entonces, tras un receso, se esperaba el consenso, pero no regresaron todos a la sala. Y según Emma Tapia, hay intenciones de complot. Entonces yo quisiera, señora secretaria, que a través suyo se dé lectura de quiénes son los jueces que faltan, para saber exactamente si forman parte de los 9 que votaron o parte de los 6, para saber exactamente a qué hace referencia este complot. Señora secretaria, por favor. Doctora Tapia, el voto es secreto, entonces la señora secretaria no puede dar esa rectificación. Doctora, no me está entendiendo, no quiero saber quién votó. Porque quiero usted saber, habla de 9 y 6. Quiero saber qué jueces faltan. No se reinstaló la audiencia y en este punto Iván Saquicela cree que se abre la opción de una prórroga. Sostiene su discurso en la votación que fue superior a la de otros candidatos. Y precedentes amplísimos en otras instituciones del Ecuador es la prórroga hasta ser legalmente reemplazado. Por favor, averigüen. La presidenta Diana Tamay, los vocales del CNE, el Procurador General del Estado. Pero antes de que suceda esa controversia, lleguemos a un consenso. Yo tuve 9 votos, 3 veces lo que obtuvieron los compañeros. ¿No les parece que lo democrático, el privilegiar la institucionalidad, es hacer un consenso? No obstante, las matemáticas no ayudaron a ninguno y Daniela Camacho cree que estamos frente a un cese de funciones de Iván Saquicela, con lo cual debería operar, dice, la sucesión del más antiguo. Habla por ella. El Pleno tiene que elegir encargar. Conocemos que usted es la más antigua, entiendo así. Talento Humano tiene las acciones de personal, sí soy la mejor puntuada del 2018. Escenario complicado y evidente pugna interna por designar a la máxima autoridad de la Corte. Y es más que eso, se trata de la autoridad que deberá tramitar la extradición de ecuatorianos que han delatado en Estados Unidos a estructuras de corrupción cuyos integrantes aún no han sido procesados. 6 preguntas del primer paquete enviadas por el Ejecutivo pasaron el examen de la Corte Constitucional, mientras que 4 restantes tendrán que volver a la jueza ponente. Astrid Singre está con nosotros y nos tiene los detalles. Adelante, Astrid. ¿Qué tal? Así es. Un poco más de 20 días después de recibir el primer paquete de preguntas enviadas por el Ejecutivo para la consulta popular, la Corte Constitucional da su dictamen. De las 10 preguntas que recayeron sobre Teresa Núquez como jueza ponente, se aprobaron tan solo 6. Estas son las preguntas. La número 2, que hace referencia a las operaciones de Fuerzas Armadas para controlar armas, explosivos y otro tipo de objetos en vías de ingreso a las cárceles. La pregunta número 4, que habla sobre el incremento de penas para delitos de terrorismo, producción de droga, asesinatos, secuestro extorsivo y demás. La pregunta número 5, que trata sobre las personas privadas de la libertad para que cumplan la totalidad de su pena. La pregunta número 6, que menciona la tipificación en el delito de tenencia o porte de arma de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. La pregunta número 7, en cambio, expone que las armas, sus partes o piezas, explosivos y municiones incautadas sean usadas de inmediato por la Policía y las Fuerzas Armadas. La pregunta número 9 refiere sobre si el Estado podrá ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado. Pero además de estas preguntas, la Corte Constitucional también evaluó la idoneidad del segundo paquete de 9 preguntas, de las cuales tan solo pasaron 4. En el siguiente reportaje les contamos cuáles. El pasado 9 de enero la Corte Constitucional recibió 9 preguntas más, 3 de consulta y 6 de enmienda constitucional, es decir, que implican cambios a la Constitución. Este último grupo recayó en el despacho de la jueza ponente Carla Andrade y tan solo 4 pasaron el control de constitucionalidad, que tiene que ver con permitir la extradición de ecuatorianos, el establecimiento de judicaturas especializadas para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales, que el Estado reconozca el arbitraje internacional para
para solucionar controversias comerciales y regular contratos de trabajo a plazo fijo y por horas. Ahora estas preguntas tendrán que pasar un segundo filtro y la jueza ponente Carla Andrade tendrá hasta 20 días para remitir un segundo dictamen en el cual la Corte podrá revocar las preguntas por falta de concordancia con lo presentado en los considerandos. Y una vez que la Corte Constitucional remite este dictamen, el presidente Daniel Noboa deberá enviarlo al Consejo Nacional Electoral para que éste llame a elecciones. Muchas gracias. Gracias, Astrid. El Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para mañana para el primer debate del proyecto de ley que busca el incremento del IVA al 15%. El gobierno busca los votos. En el legislativo las negociaciones se intensifican previo al primer debate del proyecto de ley urgente que busca incrementar el IVA. Si bien es cierto, en el primer debate no se somete a votación el texto, pero sí se definen las líneas y se proponen cambios para que se recojan en la comisión. Y aquellas líneas previo a este debate son claras, al menos desde la Revolución Ciudadana, que señalan no apoyarán una subida del IVA. Lo hemos dicho absolutamente claro, no es del momento, no se puede pensar la economía desconectada de lo social. Hay otras alternativas para quienes tengan las condiciones de cargar el precio de la crisis, así lo hagan. Por eso, como el PSC, presentaron un informe de minoría con algunas alternativas. Quienes pueden cargar el peso de la crisis también están en este país. Y esos son los bancos. Y esos son, por ejemplo, las telefónicas. ¿Quiénes más pueden hacer? Los grandes capitales. Ahí está, por ejemplo, la posibilidad de controlar la salida de divisas. Centeno explica que esos pedidos sí se incluyeron en el informe de mayoría. Abiertos a hacer la medida temporal, a incluir un impuesto a la banca, incluir un impuesto a las utilidades de las empresas, a que también se pueda tener esa apertura de subir el ISD, de hacer una focalización de subsidios, optimización del gasto público, reperfilamiento de la deuda interna y externa. De nuestra parte no ha faltado en este proceso parlamentario para debatir y tener una ley que incluya distintas posturas y que pueda ser aprobada en el Pleno. Aún así, este proyecto de primer debate va al Pleno con pocas certezas de ser apoyado. La sesión es virtual este sábado a las 9 de la mañana. El tiempo que tiene el legislativo para pronunciarse sobre este proyecto termina el 11 de febrero. La fiscal general Diana Salazar entregó sus aportes al proyecto de ley que busca la extinción de dominio. Señaló que para investigar lo ilícito en patrimonios es necesario mínimo 1 año. El proyecto de ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción propone reducir a 3 meses el tiempo que tiene la Fiscalía para investigar los delitos patrimoniales y que el Estado recupere sus recursos en poco tiempo. La fiscal Diana Salazar compareció este viernes en la Comisión de Régimen Económico y dijo que ese tiempo no es suficiente, que para este tipo de delitos es necesario por lo menos 1 año de investigación. Cortar estos plazos de investigación realmente no serían adecuados ni sobre todo técnicos. Entonces, en este sentido, lo que se está proponiendo es que para los casos en los que se encuentren los bienes en el país se mantengan los 12 meses y para aquellos casos de forma extraordinaria se pueda plantear la posibilidad de que se amplíe este plazo por cuanto los bienes se encontrarían en otros países. El proyecto de ley establece además que un porcentaje de la recuperación de esos bienes y activos vaya a la Fiscalía. Al respecto, Salazar habló de la falta de recursos y el personal en la institución. Deben estar ustedes conscientes del déficit de fiscales que tenemos nosotros en la Fiscalía, 546. Entonces, esto va a significar que para fortalecer la capacidad de la unidad de extinción de dominio, vamos a tener que reestructurar en algo a la Fiscalía. La presidenta de esa mesa legislativa, Natalie Farinango, aseguró que al estar en proceso de construcción la ley, se pueden hacer los cambios que le den operatividad a las instituciones que la van a aplicar. El objetivo de la propuesta de ley es recuperar los bienes ilícitos de la delincuencia organizada, del narcoterrorismo y eso ponerlo en beneficio de la ciudadanía. Si los plazos ayudan a eso, pues obviamente también acogeremos eso. En el tratamiento de esta ley compareció también este viernes la subdirectora de CERCOP. Dijo que es necesario que los procesos de contratación sean más visibles y regulados. La norma para eso propone la creación de observatorios ciudadanos para que monitoreen los contratos. Observatorios ciudadanos que generan de manera directa propuestas y alertas a ser trabajadas con el Estado, mejores regulaciones para procesos históricamente mal utilizados como lo son el de emergencia y mayores controles relacionados al lavado de activos, coordinando con entes de control de manera directa. El informe para primer debate estará listo este fin de semana.
En San Antonio de Pichincha, al norte de Quito, se realizaron varios allanamientos donde fueron decomisadas armas, sustancias sujetas a fiscalización y varias personas detenidas. En el piso y con esposas, así fueron retenidos los presuntos implicados. Esto luego de que decenas de uniformados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un allanamiento en una vivienda donde funcionaba un local comercial en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito. Se encontraron unas 4 personas en el sector de afuera del punto donde se analizó. Se encontró droga. Se está verificando junto con Policía Nacional, se está verificando los antecedentes de las personas que están en los lugares. Pero no fue el único sitio. Varios puntos más fueron allanados. Habría sido información de inteligencia del ejército ecuatoriano que permitió desmantelar una presunta organización que llevaba establecida en este sector de la capital desde hace algún tiempo atrás. Se denuncia microtráfico, estafas, vacunas. Este es uno de los 10 allanamientos realizados por uniformados de las Fuerzas Armadas aquí en San Antonio de Pichincha, al norte de la capital. 10 puntos donde se encontró gran cantidad de armas, además de sustancias sujetas a fiscalización. En uno de los puntos que fue allanado, los propietarios aseguraron que funcionaba un centro de rehabilitación con todos los permisos. Y no es justo que a gente que está rehabilitándose les tengan en el piso amarrados y buscándole los nombres y diciéndole a un muchacho que tienen boleta y que le van a sacar preso. Moradores de este sector quienes presenciaron estas detenciones incluso aplaudieron la labor de los uniformados, pues denuncian que el microtráfico en la zona es evidente incluso a plena luz del día y que con el paso del tiempo se agudiza. Normal no. Porque aquí asaltan, acá asaltan. Nosotros anteriormente habíamos tenido ya varias mesas de trabajo en temas de seguridad donde ya se nos había indicado que hay varias bandas que están operando lastimosamente acá dentro de nuestra parroquia. Ahora los detenidos están puestos a órdenes de las autoridades competentes y se investiga si pertenecerían a bandas terroristas. Operativos como estos continuarán realizándose a escala nacional en medio del conflicto armado que vive el país. Los controles de seguridad que se desarrollan en el país por el estado de excepción arrojan resultados positivos a escala nacional. Las fuerzas del orden han capturado en estas últimas semanas a varios líderes de las bandas terroristas. Entonces vemos que a partir del decreto existe una tendencia a la baja y estamos sobre la baja de las muertes violentas. A través de esta gráfica, el comandante de la Policía Nacional detalló las estadísticas actuales sobre la reducción que existe a nivel nacional en delitos relacionados a muertes violentas, extorsión, sicariatos y atentados. Luego de 24 meses, se ha logrado romper la tendencia en las muertes violentas. En provincias como Esmeraldas y Manabí, por ejemplo, en estos últimos días existe un registro de 0 muertes violentas. Provincias que antes del decreto contabilizaban diariamente entre 12 a 15 asesinatos. Venimos trabajando bajo objetivos dentro de del Plan Fénix y sobre todo en este bloque de seguridad que le hemos denominado, se ha dado golpes bastante fuertes a los terroristas. El comandante detalla que actualmente se realiza un trabajo integral entre instituciones que han decidido atacar varios sectores que generan inseguridad, como por ejemplo las cárceles del país, las zonas críticas de varias provincias donde operan las bandas terroristas y las zonas fronterizas por donde ingresa y sale la droga y armas de fuego. Nosotros veníamos diciendo que estas cárceles es el centro de gravedad para el cometimiento de los diferentes delitos que se producían extramuros. A esto se suma la captura en estos últimos días de 52 líderes de las bandas terroristas, considerados como objetivos de alto valor por las fuerzas del orden. Estos venían cometiendo asesinatos y también eran los financistas para captar a menores de edad para que cometan asesinatos por la disputa de territorios, indudablemente motivado por el narcotráfico. Zapata manifestó que para erradicar la violencia en el país es necesario que estos controles intensificados se extiendan durante los próximos meses y que para ello hace falta incorporar uniformados a la institución, por lo cual este viernes se hizo un nuevo llamado de reclutamiento para bachilleres que quieran ingresar a la policía. Las postulaciones se harán este 3 y 4 de febrero a nivel nacional. 56 miembros de bandas terroristas de rango medio y alto han sido detenidos por la fuerza pública en los últimos días. Valery Villalba nos cuenta a qué grupos pertenecen. ¿Qué tal?
tal? Gracias. Así es, la Policía Nacional ha identificado a 238 objetivos de intermedio valor en territorio nacional. 52 de ellos ya han sido capturados, 19 pertenecientes a la banda terrorista Los Lobos, 11 de la banda Los Choneros y 9 de los Tiguerones. Estas acciones se han ejecutado principalmente en la provincia del Guayas con 19 aprehensiones y también en la provincia de El Oro con 11. La policía hace referencia además de 4 objetivos de alto valor que han sido capturados y también de 7 miembros de agrupaciones terroristas abatidos durante el accionar de la fuerza pública. Pero para hablar de las últimas detenciones que se han realizado a nivel nacional, vamos a ver a continuación el siguiente reportaje de nuestra compañera Catalina García. En menos de 12 horas, el señalado como líder de la estructura terrorista, Mafia 18 Tiburones, está libre. Jeremy Joel Zambrano González, alias Frenillo, fue detenido la mañana del jueves en su territorio, el denominado Parque de la Mafia, ubicado en la floresta sur de Guayaquil. Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional lo atraparon dentro de su casa, en la que encontraron municiones. A las 21 horas con 15 minutos instaló la audiencia de flagrancia vía telemática, donde la jueza de la Unidad Judicial Penal Sur, con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil, Tatiana Avellán Espinosa, no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado por Fiscalía. No acogió el pedido de Fiscalía y acoge el pedido de la defensa. No acoge la prisión preventiva y le da el 522, 1 y 2. No ausentarse al país, presentarse lunes, miércoles y viernes. En la resolución de la audiencia se lee lo que argumentó la jueza Tatiana Avellán. Manifiesta que lo único que se ha encontrado es unas municiones y no se han encontrado armas. Y que de la documentación que presenta, el señor ha tenido 2 juicios, de los cuales lo han sobreseído. Cada quien hace su papel y su rol. Y aquí está la Fiscalía poniendo la cara. La jueza Tatiana Avellán en 2019, en menos de 24 horas le dio la libertad a 8 miembros de una peligrosa banda delictiva dedicados a la extorsión y secuestro. Los mismos que luego de ser liberados volvieron a atacar a las víctimas que los habían denunciado. La tarde y noche de este jueves también la fuerza pública realizó varias detenciones. Los 20 sujetos atrapados en diferentes intervenciones recibieron prisión preventiva. Lo que no sucedió con Jeremy Joel Zambrano González alias Frenillo. Ahora va a continuar comandando al grupo terrorista Mafia 18 Tiburones. Estructura delictiva creada por el asesinado en 2023, George Samir Maestre Mena, alias Samir. Socio del también asesinado alias el patrón Leandro Norero. Y con conexiones con Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán, conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano, extraditado la mañana del jueves a Estados Unidos. Y cerca de media tonelada de cocaína fue decomisada en uno de los puertos marítimos de Guayaquil. La droga iba escondida en un contenedor que tenía como destino Europa. El total de los paquetes de 435 con un peso de 491 kilos de sustancia estupefaciente. Esta sustancia, una vez realizada la prueba preliminar de campo, dio positivo para clorhidrato de cocaína y al momento nos encontramos realizando las investigaciones pertinentes para dar con la identificación de la estructura narcodelictiva que se dedicaba a enviar esta sustancia hasta países europeos. Seguimos. El presidente Daniel Noboa expresó su agradecimiento a la comunidad internacional por el apoyo recibido en la lucha contra el terrorismo. No obstante, subrayó la importancia de canalizar ayuda a la reactivación social. Declaraciones que les dio a Telemadrid. Y algo que le hemos dicho a todas las naciones, a la comunidad europea, a los Estados Unidos, a los países asiáticos, es que no toda la ayuda en una guerra tiene que ser pues balas y fusiles y cañones. Hay maneras de resolver un problema porque el problema de seguridad termina pues convirtiéndose o es el resultado de un problema previo social. Y hoy en día tenemos más de 200.000 jóvenes que no pueden acceder a la universidad pública, que aplican y no pueden entrar. Tenemos un índice de desnutrición crónica infantil alto, por más que exportamos 8 veces los alimentos que pueden consumir el pueblo ecuatoriano. Tenemos una tasa de desempleo y subempleo juvenil del 55%. Y todos estos números se los puede también mejorar con ayuda internacional.
El decreto 135, que reformó el toque de queda a nivel nacional, ha dado un respiro a los negocios en varios cantones del país. De esta manera, el sector comercial intenta reactivar su economía. Cuenca, en la provincia de La Suay, se encuentra en nivel medio en la semaforización, es decir que su horario de toque de queda empieza a las 2 de la mañana y termina a las 5 de la mañana, lo que le ha permitido a la Atenas del Ecuador retomar varias actividades e incluso preparar ya las promociones para el carnaval. La vida nocturna de la ciudad, a eso sumado los eventos que va a realizar tanto la prefectura como la alcaldía. Otro cantón que se encuentra en nivel medio en la semaforización es San Borondón, en la provincia del Guayas. Comerciantes afirman que se han recuperado económicamente en los últimos días. Yo espero que las ventas han subido. Hoy el día ha sido bastante bueno, por ejemplo. Manta, en la provincia de Manabí, vive un panorama diferente, pues se encuentra en el nivel alto en la semaforización, con un toque de queda desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. Estamos seguros que Manta lo permite, que Manta es una ciudad que atrae turismo. Guayaquil, en la provincia del Guayas, también se enfrenta al mismo horario de toque de queda. Ciudadanos afirman que la medida está funcionando para reducir los eventos delictivos. Estoy muy de acuerdo porque con esto está contrarrestando la delincuencia, se nota. Por otra parte, en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, ya fue eliminado el toque de queda. Aparte de nuestra gente que es tungurahuense, necesitamos el turismo. En Loja también se eliminó la restricción de movilidad por horarios. Esperamos que ahora con esta reactivación, ya previo feriado carnaval, también se vaya reactivando todo el sector turístico. Y también, una vez eliminado el toque de queda en Guaranda, se reactiva el sector turístico y comercial. Ya se reanudaron las actividades en bares y discotecas. No vamos a permitir aforos muy masivos de personas. Así el país busca las formas de recuperar su economía y volver a la normalidad. Que el regreso a clases en Quito se ha dado sin novedades, dice la Policía Nacional. Agentes están desplegados en la entrada y salida de instituciones educativas para precautelar la seguridad de la comunidad. De las 1.476 unidades educativas en todo el Distrito Metropolitano de Quito, 854 volvieron a la presencialidad este miércoles 24 de enero. Por ello, la Policía Nacional afirma que ha desplegado todo el contingente necesario. Se han priorizado las unidades educativas donde tenemos mayor cantidad de alumnos, 76 unidades en patrulleros y 101 motocicletas. De los 480 patrulleros que están por la actividad preventiva y 800 motocicletas que tenemos a nivel del distrito. Según la autoridad, hasta el momento no han tenido novedades en ninguna unidad educativa, pues afirman que el control es a la entrada y salida de las instituciones. Policía comunitaria está con los comités de seguridad trabajando de la mano para que tanto padres de familia y policía estén trabajando para que los alumnos asistan y salgan de las unidades educativas sin ningún percance. A decir de la Unión Nacional de Educadores, es importante que este retorno progresivo avance, pues la virtualidad no garantiza un proceso educativo confiable, pues de una clase virtual de 50 estudiantes, de 7 a 10 de ellos no se conectan. Los aprendizajes están volviendo a sufrir un retraso y lógicamente hay una dificultad en las formas de aprender, en la forma de desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en zonas conflictivas aún es necesario mantener la virtualidad, pero sin un plan eficiente del Ministerio de Educación, según la UNE, a largo tiempo la deserción escolar aumentará. El Ministerio de Salud Pública anuncia la intervención de hospitales y la construcción de nuevos sanatorios. Además, asegura trabajar en la reducción del déficit de médicos especialistas en la red pública de salud. Que la prioridad después de la seguridad es la salud, aseguró esta mañana el ministro Franklin Encalada en el espacio de entrevistas 24 horas. Aquí anunció la intervención de hospitales públicos con falencias y aseguró que trabaja en el desabastecimiento de medicinas en la red pública de salud, que bordea el 30%. Entonces estos hospitales vamos a intervenir en ellos, aumentando la infraestructura, mejorando su climatización en muchos, que es lo que se les ha pedido a los directivos de los hospitales, que a medida que vaya reduciéndose su número de abastecimiento, lo puedan solicitar pues al otro hospital.
Y él, al igual que sus predecesores, también anuncia que se lo hará mediante la historia clínica digital de cada nosocomio. El lunes se realizará la primera prueba piloto. La falta de médicos de atención comunitaria y la escasez de especialistas como anestesiólogos, endocrinólogos y oncólogos es otra de las problemáticas que enfrenta el sistema de salud pública. El representante de este ministerio dice trabajar en conjunto con la academia. Médicos con especialidad en atención comunitaria y familiar. El país necesita cerca de 6.000. Entonces, ¿qué es lo que ha visto el Ministerio de Salud con la universidad? Es aumentar el número de becas para que estos especialistas puedan formarse. También se anunció la construcción de un hemocentro, un centro de diálisis y 2 hospitales con 400 camas cada uno, en sectores donde la demanda de establecimientos es necesaria, aunque no se especificó cuáles. Hay deudas con la Junta de Beneficencia, con Solca, con las dializadoras. Así es. En estos momentos estamos auditando, haciendo una auditoría para ver que los rubros que debemos sean los que verdaderamente tiene que pagar el Estado. Ya tenemos una primera auditoría que justamente esos dineros ya tienen que desembolsarse en los próximos días. Y tras la derogatoria de la tabla de consumo de drogas, en 2023 se invirtió 2,5 millones para la atención de pacientes con problemas de drogodependencia.